Muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo desde el lugar donde nos estén siguiendo, en esta segunda charla de formación de este ciclo que hemos preparado para este semestre. Les saludo con mucho gusto desde Roma y bueno, vamos a iniciar poniéndonos delante de Dios, pidiendo a su Espíritu Santo que nos ilumine y que nos ayude a profundizar en este tema para el bien de nuestra vida de fe, para el bien de este apostolado sacerdotal, para el bien también de nuestro proceso de santidad y de conversión, sobre todo en este tiempo de Cuaresma que estamos viviendo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu, para gozar siempre de tus divinos consuelos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esposa del Espíritu Santo, cúbrenos con tu manto. María, Madre de los sacerdotes, ruega por nosotros. Que hoy les propondré también decir María, Madre del pueblo sacerdotal, por lo que hoy vamos a compartir, pero bueno, ya lo estaremos diciendo más adelante. Pues sean bienvenidos, bienvenidas todos de los que forman parte de este apostolado de madres espirituales, de intercesores sacerdotales y de las personas que están siguiendo por los diferentes canales en Facebook y luego los que seguirán en YouTube la grabación de este compartir, de esta segunda reflexión. La vez pasada profundizamos en el tema del sacerdocio de Cristo, que fue ya la primera parte de esta formación, donde pudimos ver dónde está la raíz de todo sacerdocio, del sacerdocio de los bautizados, que vamos a profundizar más el día de hoy, del sacerdocio ministerial, que ya hemos tenido ocasión de profundizar en otros temas o con otros ponentes que ustedes han compartido. El día de hoy vamos a profundizar desde este sacerdocio de Cristo que vimos la vez pasada, hace un mes, cómo la iglesia es un pueblo sacerdotal. Y para esto nos vamos a ubicar en la eclesiología, es decir, el modelo de iglesia que nos propone el Concilio Vaticano II. Pero antes de esto, yo les quiero proponer un pequeño ejercicio que ustedes ahí en sus hogares donde están siguiendo esta charla puedan, a ver si puedo compartir, exacto, puedan retomar brevemente estas preguntas. Si les ayuda a escribirlo, si les ayuda a pensarlo simplemente, pero piensen, en pocas palabras, ¿qué entienden por sacerdocio común? Así, cuando leen la expresión. ¿Cuál es la diferencia con el sacerdocio ministerial? Con el sacerdocio ministerial nos referimos al sacerdocio de los presbíteros, del orden sacerdotal, es decir, diáconos, presbíteros y obispos en sus 3 grados. ¿Y qué cosas tienen en común? No es un examen, no es un cuestionario, es la idea que ustedes tengan. Porque les quiero proponer al final de esta charla que vuelvan a lo que escribieron, por eso ayuda a tenerlo por escrito, para ver qué cosas se modificaron, qué cosas se enriquecieron a partir de este compartir, si es que algo cambió, si es que algo pudieron agregar a lo que ya tienen como concepto, a lo que ustedes ya entienden. Si alguien está escuchando los términos por primera vez, también se vale decir, es la primera vez que los escucho y pues quiero aprender qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Les doy un minutito para que puedan completar su respuesta.
Muy bien, si no alcanzaron a escribir todo lo que saben, lo que piensan, no se preocupen, lo pueden ir haciendo a lo largo de la charla y no pasa nada, ¿verdad? Miren, vamos a empezar partiendo de la terminología de lo que a lo largo de los últimos años se ha dado como los modos de hablar, la terminología, de presentar y de reflexionar en este tema. Porque cuando hablamos de el sacerdocio real, algunos autores hablan el sacerdocio real y el sacerdocio figurado, el primer punto que les marco ahí. Se dice que pues los laicos son sacerdotes por analogía o como una metáfora. El sacerdocio real sería el de los ministros ordenados y el sacerdocio figurado el de los laicos. Esta es una definición corta que, como veremos hoy, no define realmente el sacerdocio común o de los bautizados y el sacerdocio ministerial. Luego, otra terminología errónea es hablar de un sacerdocio real frente a un sacerdocio espiritual, como si el sacerdocio auténtico fuera solamente el de los ministros ordenados y el sacerdocio de los laicos pues es vivido de una manera espiritual, por medio de como si fuera una devoción, vaya. También es una forma reducida y errónea de concebir el sacerdocio dentro de la iglesia. Se habla de un sacerdocio exterior porque los ministros ordenados celebramos los sacramentos, nos ponemos delante de la comunidad para presidir los oficios litúrgicos, y un sacerdocio interior, los laicos que ofrecen su vida desde la oración. También esto es una definición reducida, no alcanza a expresar la realidad del sacerdocio dentro de la iglesia. Se habla de un sacerdocio sacramental y un sacerdocio no sacramental. Esto también es muy reducido porque, como vamos a ver hoy, cualquier sacerdocio dentro de la iglesia tiene su raíz en el bautismo y por lo tanto está fundamentado en un sacramento. Entonces, entender el sacerdocio ministerial como algo sacramental y el sacerdocio común o de los laicos como algo no sacramental también es una equivocación. Se habla de un sacerdocio jerárquico y de un sacerdocio laical, pero aquí esta definición pone su acento en la diferencia, no en lo que tenemos en común. Entonces, la jerarquía, entendido como de arriba para abajo, el papa, los obispos, los presbíteros, los diáconos, y luego la base, que sería el sacerdocio laical. También esta forma de entender el sacerdocio en la iglesia es reduccionista, porque pone su atención en la diferencia, no en lo que tenemos en común, como vamos a ver hoy. Se habla de un sacerdocio pleno y de un sacerdocio incompleto. Errónea también esta definición, porque el sacerdocio de Cristo se vive completamente en la iglesia en todos los estados de vida. Entonces, también esta definición del sacerdocio es incorrecta. Y esta última, peor aún, hay autores que hablan de un sacerdocio masculino y un sacerdocio femenino, entendiendo la iglesia en femenino, y entonces dicen los laicos que forman la iglesia es un tipo de sacerdocio. El sacerdocio en este sentido no tiene género, porque si bien los ministros ordenados somos varones, hay también varones que viven el sacerdocio como bautizados, como laicos. Entonces, hablar del sacerdocio común como un sacerdocio femenino está incorrecto y se presta a muchos equívocos. ¿Por qué parto de esto? Porque a lo mejor algunos de ustedes han oído algunas de estas definiciones y las han hecho suyas y las usan en el modo ordinario de hablar.
tienen una parte de razón, pero no la tienen completa, como veremos a continuación. Otras terminologías, ¿verdad? Se habla de un sacerdocio superior y de un sacerdocio inferior, como si habláramos de un sacerdocio de primera y uno de segunda. El superior, el pleno, como ya veíamos en la lámina pasada, el de los ministros, y el de los laicos, pues está como un escaloncito abajo, ¿verdad? Está como un poquito menos. También esto no es lo que propone el Concilio Vaticano II. Se habla de un sacerdocio bautismal, que esta terminología en los años del concilio ya estaba más en boga. Se hablaba anteriormente, por ejemplo, de sacerdocio místico de los fieles, pero el término místico también se puede prestar equívocos, ¿verdad? Luego otros autores hablan de un sacerdocio universal, pero el Concilio Vaticano II utiliza una terminología concreta: sacerdocio común. Todos los bautizados participamos del sacerdocio de Cristo. Y dentro de los bautizados hay algunos llamados al sacerdocio ministerial, que son, como ya decía, los diáconos, los presbíteros y los obispos. ¿Por qué no menciono en estos 3 grados a los cardenales, al papa, a los monseñores? Porque esos no son grados del sacerdocio ministerial. El sacerdocio ministerial conoce 3 grados: los diáconos, los presbíteros y los obispos. Monseñor es un título, no tiene nada que ver con estos grados de sacerdocio. Cardenal es un título y papa es un título. El papa es el obispo de Roma. Entonces, el papa y los cardenales son también obispos, y ese es el grado que tienen del ministerio. Los otros son títulos por el servicio que tienen al interno de la iglesia, para la comunidad creyente. Entonces, el sacerdocio ministerial solamente conoce 3 grados: diáconos, presbíteros y obispos. Ahora, ¿cuál es el fundamento bíblico y teológico de esta idea de que toda la iglesia es un pueblo sacerdotal? Lo encontramos en el Antiguo Testamento, en la alianza que el Señor establece con el pueblo de Israel. Dice Éxodo 19, del 5 al 7. Por tanto, si quieren obedecerme y guardar mi alianza, serán mi propiedad entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ojo, ustedes serán para mí un pueblo sagrado, un reino sacerdotal. Esto es lo que has de decir a los israelitas. Entonces, ya el pueblo de Israel, desde sus orígenes, se vivía, se entendía en esta alianza con el Señor como un pueblo sacerdotal. Ya lo vimos el mes pasado, ¿verdad? A lo que se refería esta idea de sacerdocio. Pero recordemos que los evangelios no atribuyen a Jesús ningún título y ningún oficio sacerdotal. Jesús fue un laico de su tiempo. Él no pertenecía a la tribu de Leví, que eran los sacerdotes del templo de Jerusalén. Jesús vivió un ministerio de tipo profético, y recordemos que más aún, Jesús tuvo serias tensiones con la clase sacerdotal de su tiempo. La primera referencia a Jesús como sacerdote la tenemos en la carta a los Hebreos. Esto ya lo profundizamos hace un mes. La encarnación del Verbo de Dios asegura que Jesús no vive, ojo, no vive un sacerdocio en clave de separación como se entendía. Si ustedes recuerdan, el mes pasado decíamos que el pueblo de Israel entendía la palabra consagración en términos de separación. Entonces, el consagrado era el que se separaba para el servicio del templo y por lo tanto tenía que estar puro. No podía tener contacto con los cadáveres, por ejemplo, tenía que hacer una serie de purificaciones, y el sacerdocio de Cristo no es en esta clave de separación.
Por su encarnación, el sacerdocio de Cristo es en clave de solidaridad. Su sacerdocio es mediación, anulando la distancia entre Dios y la humanidad. Jesús nos une con su Padre. Jesús es el puente, ¿se acuerdan que decíamos, de ahí viene la palabra pontífice? Porque Jesús es ese mediador. Esto lo va a profundizar la carta a los Hebreos, que seguramente en este mes ya leyeron todos ustedes, los que estuvieron la vez pasada. Por lo tanto, ¿qué es el sacerdocio? No se lo debemos preguntar a la antigua alianza, a esta ley del Éxodo. No, el sacerdocio de Cristo es el que nos tiene que dar la respuesta de cuál es el sacerdocio de la iglesia como pueblo sacerdotal, porque eso es lo que nosotros estamos llamados a vivir. Esto ya es en el Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículos 5 y 9, dice, también ustedes, está hablando a los fieles, ¿verdad? A los creyentes, como piedras vivas, participan en la construcción de un templo espiritual y forman un sacerdocio santo que ofrece sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Estamos en un texto aparte de la carta a los Hebreos. Estamos en una carta de Pedro. También aquí hay referencia al sacerdocio que vive la iglesia. Porque ustedes son raza elegida, sacerdocio real, nación santa y pueblo adquirido, para que proclame las maravillas del que los llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. Ojo, ¿por qué puse en cursivas dos frases de este texto? Porque ya desde ahorita se los adelanto. Vivir nuestro sacerdocio bautismal no solamente es ofrecerle a Dios oraciones, no solamente es ofrecerle a Dios nuestra vida, no solamente es ofrecerle a Dios nuestras acciones de cada día, también es proclamar las maravillas del que los llamó. Ofrenda y proclamación son los dos ejes que ya desde ahorita, desde este texto se los anuncio, se tienen que vivir o tenemos que vivir cada uno de nosotros en nuestra vocación de sacerdocio bautismal. Entonces, la iglesia como nuevo pueblo elegido, somos escogidos por Dios para ser el nuevo pueblo. Nosotros estamos llamados a consagrar nuestra vida para dar culto a Dios, como es la misión del sacerdote. La liturgia, ¿verdad? La liturgia, que es la acción del pueblo. La palabra liturgia viene de laos, que es pueblo. Entonces, es la acción que realiza el pueblo para dar culto a Dios. Y la liturgia la preside el sacerdote ministerial, el diácono, presbítero u obispo. Pero la celebramos todos los bautizados, participamos activamente de la liturgia. Por eso, ojo cuando dice, es que el padre celebró la misa. No, el sacerdote ministro presidió la Eucaristía, pero la misa la celebramos todos, porque yo hago de ese acto litúrgico también el ejercicio de mi sacerdocio. Por eso también es incorrecto decir, voy a oír misa. La misa no la vamos a escuchar. Voy a participar de la Eucaristía, voy a celebrar la Eucaristía. Sería el modo correcto de expresarnos, porque todos los bautizados participamos activamente en la Eucaristía. El problema es que luego estamos pajareando, mosqueándonos, ¿verdad? Ahí es durante la Eucaristía. Y ahora con la pandemia, pues mucha gente no ha querido regresar a misa porque tienen miedo de contagiarse. Pero se van al centro comercial, se van al restaurante, se van a las fiestas. Ah, no, pero a la iglesia no vamos porque no nos vayamos a contagiar. Pues el que se quedó ya atrás, ¿verdad?
con la cosa de que la misa la seguimos por la tele, salvo el caso de los enfermos, y aquí sí quiero subrayar, ¿verdad? Pero se está perdiendo de la participación activa, de la celebración litúrgica de la que todos formamos parte. Porque luego había gente que se ponía a ver la misa y estaban cenando, ¿verdad? Estaban merendando o estaban haciendo otras cosas mientras oían misa. Pues ese es el problema, que hay cristianos que van al templo a oír misa. ¿Por qué? Porque no están participando activamente del sacerdocio que están llamados a vivir desde la condición de cada uno. El término usado por Pedro no es singular, fíjense bien, es plural. Habla en un término corporativo, forman un sacerdocio santo. ¿Por qué? Porque él entiende, el apóstol Pedro, que toda la iglesia es sacerdotal. Tiene un aspecto comunitario, toda la iglesia. Los cristianos, unos con otros, formamos el templo vivo de la iglesia. Y él por eso usa la metáfora de las piedras. Si ustedes a una pared le quitan un ladrillo, se va a sostener un poquito. Le quitan otro, empieza a moverse. Le quitan otro, va a llegar el momento en que se va a caer. En la iglesia, por eso, todos tenemos que vivir en comunión, común unión, de ahí viene la palabra, en unidad, para que todos juntos formemos este templo vivo que es la iglesia. Pero si un cristiano se echa para atrás, si el otro no vive su vocación, si el otro se contenta con oír misa, si le empezamos a quitar piedras al edificio y termina por caerse. Por eso es tan necesario que cada fiel cristiano bautizado, no estoy hablando de laicos, no, todos vivamos hasta el fondo la santidad de la vocación a la que somos llamados. ¿Por qué? Porque si yo soy una piedra viva y el otro es una piedra viva y el otro es una piedra viva, todos construimos este templo espiritual. Si tomamos a Pablo con el ejemplo del cuerpo, pues si el dedo dice, no, yo ya no quiero ser parte del cuerpo, pues no. ¿Por qué? Porque el cuerpo sin uno de sus miembros deja de estar completo. Ahora, dice aquí, ¿verdad? Ofrece sacrificios espirituales. ¿Qué es el sacrificio? La palabra sacrificio tiene su origen en dos palabras latinas. Sacrum facere, que quiere decir hacer algo sagrado. Entonces, un sacrificio es hacer sagradas las cosas, honrarlas, entregárselas a Dios como una ofrenda. No se refiere a sacrificios de me voy a poner un cilicio para que me sienta yo un dolor, porque la palabra sacrificio le hemos asociado nosotros más a la mortificación, a algo que me duele, a algo que me cuesta. Y el sacrificio se refiere a hacer de mi propia vida algo sagrado. Entonces, ¿cuál es el sacrificio que Dios me pide? Que mi vida toda se vuelva presencia de lo sagrado, es decir, se vuelva presencia suya. Entonces, cuando yo vivo mi vocación de bautizado, es decir, mi vocación de hijo de Dios, hago presente el amor de Dios en el mundo, su misericordia, su justicia, su paz. Eso es un sacrificio. No nos quedemos con la idea reducida de que el sacrificio es solamente una mortificación como puede ser un ayuno. El sacrificio es mucho más, es algo que abarca la vida toda, no una acción concreta de penitencia o de mortificación corporal. El sacerdocio común, ya lo decía ahorita, tiene dos funciones: ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios y proclamar las maravillas del que nos llamó, según el texto de la primera de Pedro. Ofrecer sacrificios no solamente, ya lo expliqué, es hacer una penitencia, una mortificación, sino que mi vida se vuelva un lugar sagrado.
un espacio sagrado. Y esto también me pide pues vivir una conducta santa, una vida buena, conforme a la obediencia de Cristo, a la inspiración del Espíritu, a la imitación de Cristo, tener los mismos sentimientos de Jesús, Filipenses 2. Pero también estamos llamados a proclamar las maravillas del que nos llamó, es decir, el anuncio, que tiene que ver con las palabras y con las obras, es decir, el testimonio forma parte de nuestro sacerdocio. Entonces, no nos quedemos solo con la primera parte. Quien entiende el sacerdocio solo como ofrecerle a Dios lo que vive, su sacrificio, su enfermedad, su vida, está solamente viviendo una parte, pero le falta la otra, la de anunciar, la de proclamar, la de evangelizar, la de dar testimonio. Vivir el dinamismo de la fe y de la caridad es también realizar la profecía hecha por Isaías, en Isaías 61:6. Ustedes se llamarán sacerdotes del Señor, dirán de ustedes, son ministros de nuestro Dios. En otros textos del Nuevo Testamento, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, se habla también del pueblo sacerdotal. Dice Juan, el autor del Apocalipsis, que hizo de nosotros un reino, sacerdotes de su Padre Dios. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Más adelante dice, hiciste de ellos el reino de nuestro Dios y sus sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Y en el capítulo 20, versículo 6, dichoso y santo el que tome parte en la resurrección primera, no tendrá poder sobre ellos la muerte segunda, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. En la perspectiva del Apocalipsis, el sacerdocio tiene un sentido escatológico. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere al final de los tiempos. Entonces, reinarán con el Señor, es un reino de sacerdotes, serán sacerdotes con Dios y de Cristo. Esto quiere decir que Juan entiende la plenitud del sacerdocio en la consumación de la eternidad, en la vida eterna, en el paraíso, en el cielo. Pero, como ya vimos acá antes, si no solamente también lo entendemos en algo que vamos a vivir al final de los tiempos, cuando estemos con el Señor, pues también lo estamos deshistorizando el sentido de nuestro sacerdocio. Por eso, el apóstol Pedro dice, ojo, aquí y ahora, haciendo de tu vida una ofrenda y proclamando sus maravillas. Es decir, ofreciéndote y evangelizando. ¿Ok? Ahora, vamos a ver resumidamente pocos números de un documento del Concilio Vaticano II que se llama la Lumen Gentium, la luz de las gentes. La Lumen Gentium es una constitución dogmática. El Concilio Vaticano II, ¿verdad?, que por aquí tenemos, que ustedes seguramente tienen en su casa, y si no lo tienen, les invito a que se hagan de un texto del Concilio Vaticano II, tiene varios tipos de documentos. Unos son constituciones, son 4. La Sacrosanctum Concilium, que es sobre la liturgia, la Constitución sobre la Iglesia, que es la Lumen Gentium. Tenemos la Constitución sobre la Divina Revelación, que se llama Dei Verbum, y tenemos una Constitución pastoral. Las otras son dogmáticas. La Constitución pastoral, Gaudium et Spes. Entonces, son 4 constituciones, son los documentos más importantes del concilio, por eso tienen esa categoría. Luego, tenemos decretos, que es un grado inferior de los documentos del concilio. Los decretos tienen que ver con funciones o cuestiones prácticas en la iglesia. Por ejemplo, tenemos el decreto sobre los instrumentos de comunicación social, el decreto sobre las iglesias orientales, el decreto sobre el ecumenismo, el decreto sobre el oficio pastoral de los obispos, etc. Y luego tenemos declaraciones, es decir, orientaciones
que dieron los padres conciliares sobre algunos elementos. Por ejemplo, sobre la educación cristiana, declaración sobre las relaciones con las otras iglesias y las otras religiones, declaración sobre la libertad religiosa, etc. Entonces, si ustedes ya tienen su concilio en casa, les recomiendo que empiecen por leer las 4 constituciones dogmáticas. Y si tienen que escoger una, empiecen por leer la Lumen Gentium, que habla de la iglesia. La Lumen Gentium habla en el capítulo 2 de la iglesia como pueblo de Dios. Entonces, esta es una de las grandes novedades del Concilio Vaticano II que todavía tenemos que seguir profundizando, conociendo, saboreando y llevando a la práctica. Estos números que les voy a decir son solamente del 9 al 17. 6 numeritos nada más les voy a compartir de todo el documento. Pero van a ver que en estos 6 números vamos a entender mejor a qué nos referimos al hablar de iglesia como pueblo sacerdotal. Dice el documento: fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo. Es decir, lo que decimos seguido y luego se nos olvida, que nadie se salva solo, que somos un pueblo y que si nos salvamos como comunidad. Entonces, este pueblo de Dios, lo ven más adelante, negrillas, dice: la condición de este pueblo nuevo, que es la iglesia, es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios. ¿Por qué subrayo estas 2 palabras? Porque todos en la iglesia, todos los bautizados, tenemos la misma dignidad. No hay cristianos de primera clase y de segunda. Todos los bautizados tenemos la misma dignidad. Desde el Papa hasta el niño más pequeño que hoy haya sido bautizado, compartimos la misma dignidad y tenemos que vivir la libertad de los hijos de Dios. Por eso en la iglesia ningún miembro puede coartar la libertad de otro. Por eso tenemos que luchar contra estas estructuras que nos hacen entendernos todavía como una iglesia donde lo que diga el padrecito, eso es, donde lo que diga, no, o sea, es una comunión de ministerios, lo vamos a ver más adelante. Y nadie en la iglesia puede coartar la libertad de otro. ¿Por qué? Porque la ley, y eso es lo que está subrayado en negrillas, que tenemos que vivir al interno de la iglesia, es la del mandamiento del amor. La ley de amarnos como Cristo nos amó. Y eso lo tiene que vivir desde el niño más pequeño bautizado hoy hasta el Santo Padre. Todos los bautizados necesitamos volver a esta fuente de nuestra identidad cristiana, que es la ley del amor. Ahora, en el siguiente número, la Lumen Gentium dice: los bautizados, ojo, son consagrados por la regeneración y la unción del Espíritu Santo como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Quiénes? Los bautizados. Por eso, a ver, cuando a veces dicen, no, es que yo soy laico consagrado. Ay, mucho gusto, yo también soy consagrado, porque todos somos consagrados por el bautismo. Los religiosos, como religiosos, pongan atención, los religiosos, como religiosos, somos laicos. Porque la vida religiosa no pertenece al estatuto de sacerdocio ministerial. Habemos religiosos que somos sacerdotes ministros, pero el religioso, la religiosa, el religioso que no es ni diácono, ni presbítero, ni obispo, es un laico, consagrado. Pero también ustedes casados son laicos consagrados por el bautismo. Por eso
luego nos hacemos un poco bolas con la terminología, pero es más correcto hablar de vida religiosa para decir la religiosa, el religioso es tan consagrado como el laico casado, como el laico soltero, como la viuda, como todos los bautizados somos consagrados por el bautismo. Ya que estamos llamados a ofrecernos a sí mismos, dice ahí el texto, como hostia viva, santa y grata a Dios, está citando un texto de Pablo. ¿Para qué? Para dar testimonio. Otra vez, fíjense, van juntas, ofrecerse a sí mismos y dar testimonio. Es lo que quiero que también hoy les quede como resultado de esta charla, ¿verdad? Vivir nuestro sacerdocio bautismal no solamente es ofrecernos, hay que dar testimonio, hay que evangelizar, hay que proclamar las maravillas del Dios que nos ha llamado, como decía el texto de la primera de Pedro. Y este es el núcleo que yo creo que nos va a ayudar a entender mejor lo que estamos hablando. Dice, siempre es el número 10, el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico, aunque diferentes esencialmente y no solo en grado, se ordenan, sin embargo, el uno al otro, pues ambos participan a su manera del único sacerdocio de Cristo. A ver, entonces, aquí ya vamos aclarando que el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico se ordenan, dice el texto, el uno al otro, es decir, se complementan, pues ambos participan a su manera del sacerdocio de Cristo. Ojo, no dice que uno está por encima del otro, no dice que uno es más perfecto que el otro, no dice que uno es más completo que el otro. Los padres conciliares, y es constitución dogmática, dice que el sacerdocio de los bautizados, el sacerdocio común de los fieles, se ordena junto con el otro, se complementa con el sacerdocio ministerial o jerárquico, porque ambos participan a su manera del sacerdocio de Cristo. ¿Cómo lo hacen? Ahí lo explica. El sacerdocio ministerial forma y dirige al pueblo sacerdotal, fíjense, ya está hablando de la iglesia como pueblo sacerdotal, confecciona el sacrificio eucarístico en la persona de Cristo y lo ofrece en nombre de todos, de todo el pueblo de Dios. Los fieles, y por eso lo puse en rojo, porque ahorita les voy a decir algo, los fieles, en cambio, en virtud de su sacerdocio regio, concurren a la ofrenda de la Eucaristía y lo ejercen en la recepción de los sacramentos, en la oración y acción de gracias, mediante el testimonio de una vida santa en la abnegación y la caridad operante. Otra vez, ofrenda y testimonio son los dos modos de vivir el sacerdocio común. ¿Por qué subrayé fieles? Porque miren, hay toda una reflexión nueva que se está haciendo, bueno, no está nueva, ¿verdad? Porque ya en el concilio. Cuando uno lee el texto en latín, el texto en latín dice Christe Fideles, pero por Christe Fideles, lo que luego se traduce en español como fieles, no se refiere solamente a los no clérigos. Los clérigos, los obispos también son fieles. Entonces, cuando hablamos de fieles, tenemos que entender que ahí entramos todos. Yo puedo presidir la Eucaristía, sacerdocio ministerial, pero también tengo que hacer de mi vida una ofrenda y también tengo que dar testimonio, sacerdocio común. El sacerdocio ministerial que el Señor me ha compartido por el sacramento del orden, se ordena al servicio de la comunidad. Pero yo también como bautizado estoy llamado a hacer de mi vida una ofrenda agradable a Dios y a dar testimonio. ¿Se fijan? El que está casado, la que está casada, por su estado de vida, está llamado a la santificación en el sacramento del matrimonio, con su pareja, con su familia, como padre o madre, etc. Y está también llamado a que
a vivir haciendo de su vida una ofrenda y también a dar testimonio. Jennifer, si nos ayuda a apagar su micrófono, por favor. Gracias. Y nos ayuda también a entrar como testigos del Evangelio en las realidades temporales en las que cada uno de nosotros vive. Entonces, ahí es donde tenemos que entender que los dos sacerdocios, el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial, participan cada uno a su manera del único sacerdocio. ¿Cuál es el único sacerdocio? El de Cristo. Entonces, ¿cómo se ejerce este sacerdocio común de los bautizados? Dice el número 11. Ya cambiamos de número, pero seguimos en la Lumen Gentium. Se actualiza por los sacramentos y por las virtudes. Fíjense, los sacramentos y las virtudes. A veces hay gente que dice, padre, es que yo no puedo comulgar por la situación que sea. ¿Ok? No puedes comulgar sacramentalmente, pero, y eso yo se los he dicho en algunos otros foros, puedes vivir tu comunión con la palabra de Dios y por la caridad. La virtud de la caridad es también una expresión de comunión. Entonces, el que no puede entrar en comunión sacramental, y aún el que lo puede hacer, está llamado también a entrar en comunión por medio de la caridad con los necesitados, con los más pobres, con los más débiles, con los más frágiles. Por eso cuando la gente me decía, es que ustedes, porque me lo llegaron a decir, nos quitaron la Eucaristía, ¿verdad? Cuando fue la pandemia. Y estas personas entendían o se concebían que solamente podían comulgar sacramentalmente, pero perdían de vista los otros dos tipos de comunión. La comunión con la palabra, que es alimento, y la comunión de la caridad. Todos los cristianos, ojo, de cualquier condición y estado, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el Padre. Todos los cristianos de cualquier condición y estado, por eso se fijan ahí, usa la palabra fieles. Todos los fieles cristianos, Christi fideles, los fieles cristianos, desde el Papa hasta el niño más pequeño que haya sido bautizado hoy, todos en cualquier condición y estado, somos llamados por el Señor, cada uno por su camino. El laico casado está llamado a santificarse en su vocación matrimonial, como la laica soltera, como la monja de clausura, como el misionero sacerdote, etc. Cada uno, por el camino que el Señor lo ha llamado, está llamado a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Ya lo dijimos la vez pasada, la santidad de Dios es su misericordia. Entonces, esa santidad que estamos llamados hace presente en el mundo la santidad de Dios. Luego el número 12, me voy a ir un poquito ya más rápido porque se me está acabando el tiempo. El número 12 habla de la fe y de los carismas. Fíjense, la palabra carisma aparece varias veces en el Nuevo Testamento y está asociada a la acción del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces, me detengo en lo que está subrayado en negrillas. Dice que el Espíritu Santo distribuye gracias especiales entre los fieles de cualquier condición. Gracias especiales. Hay personas que tienen el carisma para visitar enfermos, otros para proclamar la palabra, otros para la diaconía, otros para... El carisma es personal, pero no es para la persona, es para la comunidad. Entonces, la vocación específica de cada cristiano enriquece a, como dice el texto, la renovación y la mayor edificación de la iglesia. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos, verdad? Que dice, pues es que yo nomás recibí uno y fui y lo escondí. ¿Y cuántos cristianos hay así?
Ay, padre, es que yo no sé hablar. Pues si no sabes hablar, no te estoy diciendo que hables. Si tu carisma es hacer volantes y invitar a la misa, o el tuyo es ponerte a limpiar el atrio, o el tuyo es ponerte a recabar fondos, tienes que encontrar tu carisma. Tienes que encontrar el modo de renovar y edificar la iglesia, pero no podemos ser sujetos pasivos de la vida eclesial. Cada quien tiene que encontrar cuál es su carisma, cuál es su llamada personal, desde donde va a enriquecer a la iglesia. Ojo, no estoy hablando de estados de vida, estoy hablando del carisma que el Espíritu suscita para el crecimiento de la comunidad eclesial. Pero si alguien es bueno para tocar guitarra y cantar, y cuando el padre dice vamos a organizar el coro, dice, ay no, pero yo no, porque qué flojera, pues donde nos quedamos, ¿verdad? Entonces, una pregunta que nos podríamos llevar sería, ¿cuál es el carisma que el Señor me está invitando para poner al servicio de la comunidad? Bien, en el número 13, el documento nos habla de la universalidad y la unidad en el pueblo de Dios. Dice, de ahí viene la palabra católico, acuérdense, católico quiere decir universal. En virtud de esta catolicidad, cada una de las partes, o sea, cada bautizado, colabora con sus propios dones, con las restantes partes y con toda la iglesia. Cada una de las partes colabora con sus dones propios con los otros. Y dice, el pueblo de Dios está integrado por diversos órdenes. Hay en efecto entre sus miembros una diversidad, sea en cuanto a los oficios, pues algunos desempeñan el ministerio sagrado en bien de sus hermanos. Ojo, el ministerio sacerdotal, ¿para qué es? Para el bien de sus hermanos. No pueden existir, en teoría, sacerdotes, obispos, diáconos, sin una comunidad a la cual deben servir. Porque el ministerio sacerdotal está en orden al bien de sus hermanos. No es un don para sí mismo. El sacerdote, ministro, no es para sí sacerdote, es sacerdote para los otros. Entonces, cada uno tiene que ver cuál es su oficio, cuál es su condición y cuál es su estado de vida, porque desde ahí va a enriquecer la iglesia. Espero que se vayan aclarando los términos que dijimos al inicio, por qué no estaban completos, por qué no eran correctos hablar así. Dice el documento, al hablar de todos los fieles católicos, dice que estamos unidos, vinculados, todos los bautizados, por la profesión de fe, por los sacramentos, por el gobierno, por la dimensión de autoridad que hay en la iglesia y por la comunión eclesiástica. Todos los bautizados que participamos de los sacramentos, es cristiano el que es bautizado, aunque no pueda, por ejemplo, una persona que no está casada, pero que tampoco es sacerdote ministro, pero es bautizado. Entonces, desde su condición, desde su estado de vida, está en comunión con todos los demás fieles. Y luego el documento, así como habla de los fieles católicos, habla también de la iglesia y los cristianos no católicos. Porque miren, la iglesia reconoce un vínculo en el sacramento del bautismo con los hermanos cristianos
de otras denominaciones. ¿De quién estoy hablando? De los ortodoxos, de los anglicanos. Dice, la iglesia se reconoce unida por muchas razones con quienes, estando bautizados, se honran con el nombre de cristianos, pero no profesan la fe en su totalidad o no guardan la unidad de comunión bajo el sucesor de Pedro. Sin embargo, hay comunión de oraciones y de otros beneficios espirituales, incluso cierta verdadera unión en el Espíritu Santo, ya que Él ejerce en ellos virtud santificadora con los dones y gracias, y a algunos de ellos los fortaleció hasta la efusión de la sangre. Entonces el documento reconoce que también estos hermanos nuestros bautizados, ojo, no estoy hablando de testigos de Jehová, no estoy hablando de mormones, no, estoy hablando de las iglesias cristianas que reconocen el bautismo, pero que no están en plena comunión con el sucesor de Pedro, es decir, ortodoxos y anglicanos principalmente. Pero también el documento no se detiene ahí, llega a hablar que este pueblo lo formamos también con otros hermanos que no están todavía en la comunión ni siquiera por el bautismo. ¿Quiénes? Principalmente los judíos, luego habla de los musulmanes y luego habla de otras personas que dice buscan en sombras e imágenes al Dios desconocido. Yo los invito este próximo Viernes Santo que vayan a la liturgia del Viernes Santo. Fíjense bien en la plegaria universal, porque dice, por todos los cristianos, por todos los cristianos, por todos los que creen en Dios, por los hombres y mujeres de buena voluntad. La iglesia siempre reconoce que aún en aquellos que no están bautizados, puede haber lo que algunos teólogos llaman las semillas del verbo, es decir, esos principios de bondad, de justicia, de belleza, de caridad, que son elementos evangélicos que pueden vivir incluso gente de otras religiones o gente que no tenga religión. No tienen el bautismo como los ortodoxos o como los anglicanos, pero sí tienen estas búsquedas de la verdad. Y alguien me puede decir, oiga, pero los pentecostales sí los bautizan, pero ese bautismo no tiene una sucesión apostólica. ¿Me explico? Por eso no los consideramos dentro de las otras denominaciones que sí tienen comunión con la iglesia, no plena, ojo, no plena, pero sí en el bautismo. Y el último número dice de la Lumen Gentium que el carácter misionero de la iglesia lo recibimos del mismo Cristo, que así como el Hijo de Dios fue enviado por el Padre y él envió a los apóstoles, es responsabilidad de diseminar la fe, diseminar, fíjense qué bonito término, es decir, como la semilla de sembrarla, a todo discípulo de Cristo en la parte que le toca. Entonces, la tarea de la evangelización es de todos los cristianos, de todos los bautizados. Ahora, perdón porque voy a tomar un poco de agua. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica al respecto? Este es otro libro que me imagino que tienen en sus casas y si no lo tienen, consíganselo para que ya tenga su Sagrada Escritura, su Catecismo de la Iglesia Católica y sus documentos del Concilio Vaticano II. En el número 783, cuando el Catecismo de la Iglesia está desarrollando el artículo del credo que habla sobre la Iglesia, dice que Jesucristo ha sido constituido sacerdote, profeta y rey, y que todo el pueblo de Dios participamos de esas tres funciones. Número 783 del Catecismo de la Iglesia Católica. Inmediatamente después de decir esto, fíjense lo que dice,
Al entrar en el pueblo de Dios por la fe y el bautismo, se participa en la vocación única de este pueblo, en su vocación sacerdotal. Eso, dice el Catecismo, número 784, apréndanselo. Esa es la vocación de toda la iglesia, una vocación sacerdotal. Y luego cita el número 10, que ya vimos de la Lumen Gentium, por eso dice LG10. Lo está citando el Catecismo nuevamente. ¿Cuál es la vocación de la iglesia? Una vocación sacerdotal. Ser un pueblo sacerdotal. Luego el Catecismo, número 785, habla del carácter profético de Cristo, en el modo como nos adherimos a la fe de los santos y profundizamos en su comprensión y, ojo, nos hacemos testigos de Cristo en medio de este mundo. Otra vez, ¿verdad? El dinamismo sacerdotal, ofrecernos, dinamismo profético, dar testimonio. ¿Y cuál es la función regia, la función real? Somos sacerdotes, ofreciendo la vida, profetas, anunciando el evangelio, y reyes, sirviendo a los demás. Esa es la vocación real, regia de Cristo, que se hizo servidor de todos. Para vivir esta dignidad regia, tenemos que vivir conforme a la vocación de servir como Cristo, lavando los pies, poniéndonos a la disposición de los más débiles, de los más frágiles, buscando ser los últimos, no buscando los primeros lugares. Eso es ser rey como Cristo. Esa es la regalidad a la que estamos llamados en este triple vocación, sacerdotes, profetas y reyes. Y luego viene este texto de San León Magno, muy interesante, dice: la señal de la cruz hace reyes a todos los regenerados en Cristo, y la unción del Espíritu Santo los consagra sacerdotes. A todos los bautizados, San León Magno, sermón 4, versículo 1. Y así, además de este especial servicio de nuestro ministerio, todos los cristianos deben saber que somos partícipes del linaje regio y del oficio sacerdotal. Ya dijimos cuál es. Linaje regio, servir como Cristo. Oficio sacerdotal, ofrecer nuestra vida como Cristo. ¿Qué hay más regio, dice San León Magno, que un espíritu que sometido a Dios rige su propio cuerpo? ¿Y qué hay más sacerdotal que ofrecer a Dios una conciencia pura y las inmaculadas víctimas de nuestra piedad en el altar del corazón? San León Magno. Estamos hablando de los primeros siglos del cristianismo. Ya había esta comprensión del valor sacerdotal de la vocación cristiana. Bien, para terminar y después tener un espacio de diálogo, de preguntas, si es que las hubiera, hoy se habla de sinodalidad. Yo creo que es una palabra que todos hemos escuchado, espero, desde el año 2021, pero luego se atravesó la pandemia y demás, pero el sínodo de los obispos nos pone hoy a hablar de sinodalidad. ¿Qué quiere decir la palabra sínodo? La palabra sínodo quiere decir caminar juntos, está en griego. Sínodo quiere decir caminar juntos. Por eso fíjense el lema del sínodo, que diga, perdón, el logo del sínodo. ¿Se fijan? Ahí está la figura de un obispo, pero si se fijan, el obispo está en medio de la gente. Hay una religiosa, hay una persona con un bastón, hay una familia, hay una persona en silla de ruedas y hay unos niños. Y todos de diferentes colores, expresando que en la iglesia hay una diversidad de realidades de la de que cada cristiano vive, pero que tenemos que caminar juntos. Y fíjense, por una iglesia sinodal se habla de tres cosas: comunión, participación y misión. Comunión, ¿le suena? Sacerdote. Participación, ¿le suena? Profetas, anunciar. Misión, servir, ¿le suena? Rey.
Estamos tocando el núcleo de nuestra fe. ¿Qué está aportando el sínodo? Nos está ayudando a retomar el valor central de nuestra vocación. Somos un pueblo sacerdotal, sacerdotes, profetas y reyes en Cristo. Pero, fíjense bien, necesitamos recuperar el modelo de una iglesia de bautizados en la que exista una diversidad de ministerios, fíjense, diversidad de ministerios, pero unidad de misión. Es decir, cada uno tiene diferente ministerio. El casado, el soltero, la religiosa, la monja de clausura, el sacerdote, el misionero, la catequista, diversos ministerios, pero una única misión. ¿Cuál? Anunciar el evangelio. Estas dos A es un documento del concilio que se llama Apostólica Doctocitatem. Número 2. Ya el concilio lo decía esto. ¿Qué estamos haciendo hoy? Recuperar la riqueza del Concilio Vaticano II. La eclesiología del pueblo de Dios destaca, es decir, la eclesiología del Vaticano II, la común dignidad y misión de todos los bautizados en el ejercicio de la multiforme y ordenada riqueza de sus carismas, de su vocación y de sus ministerios, que es lo que hasta este punto he tratado de insistir, ¿verdad? Todos tenemos la misma dignidad, todos tenemos la misma misión, pero la ejercemos de modo diferente en el estado de vida de cada uno, que cada uno tenemos, en la realidad en la que cada uno se encuentra. Hay que destacar la importancia de la noción conciliar del Christi Fideles, lo que ya les comentaba hace rato, pues con ella el concilio reconoció la igualdad radical de todos los sujetos eclesiales, todos somos Christi Fideles, en virtud del bautismo, y todos participamos en el sacerdocio común. Por eso, cuando decimos sacerdocio común, pensemos todos los bautizados. Sacerdocio ministerial, los diáconos, los presbíteros y los obispos. Cada miembro está al servicio de los otros miembros, de modo que los pastores, sacerdocio ministerial, y los demás fieles, sacerdocio común de los bautizados, están vinculados entre sí por recíproca necesidad. Esto lo dice Lumen Gentium 32. Recíproca necesidad. ¿Se acuerdan que les decía? No puede haber un diácono, un presbítero o un obispo sin una comunidad, porque tiene que ejercer el servicio. No pueden ser o no podemos ser nosotros diáconos, presbíteros, obispos para nosotros mismos. No tiene sentido. Y el apostolado de los laicos y el ministerio pastoral se complementan. Fíjense, se complementan. No dice luchan entre sí, no dice uno es más que otro, no dice uno hace menos al otro, se complementan. Apostólica Noctocitatem número 6. Necesitamos entonces revisar nuestros modos de concebir la identidad y el ejercicio del ministerio ordenado como una vocación junto a otras, siempre articulada con ellas. Yo les lanzo esta invitación, pero mientras yo estaba preparando este tema, yo decía, ojo con el riesgo de que luego, queriendo vivir esta maternidad espiritual hacia los ministros ordenados, exaltemos tanto el ministerio ordenado que se nos olvide que esa vocación del ministro ordenado está en igualdad de dignidad junto a las otras vocaciones y siempre articulada con ellas. ¿Por qué? Porque el riesgo que tenemos es que luego exaltemos tanto, es que yo oro por los sacerdotes, excelente,
pero no pongas al sacerdote ministro en un pedestal que no le corresponde, porque su vocación se vive junto a la tuya, como laica, madre de familia y esposa, como soltera, como viuda, como laico. Entonces, solamente lo menciono para prevenir de posibles riesgos, de tentaciones que se pueden entretejer como el trigo y la cizaña en una acción muy buena de este carisma para la iglesia, de la maternidad espiritual o de la intercesión por los sacerdotes, pero que nos lleve al clericalismo, por ejemplo, a la exaltación desmedida del ministerio ordenado, que lo ponemos en un escalafón superior a las otras vocaciones. Ojo con esto. Cualquier esfuerzo de renovación y reforma en la iglesia supondrá rescatar el carácter corresponsable. Esta palabra me encanta. Corresponsabilidad, es decir, responsabilidad compartida, corresponsabilidad de todos los fieles en relación al ser y quehacer de la misión de la iglesia, ya que la construcción de la iglesia no solo es tarea de los ministros ordenados. El único sujeto de la misión evangelizadora es el pueblo de Dios. No, padre, es que usted habla bien bonito, ¿verdad? Pues el tema del usted. No, pues también usted, doña Juanita, también usted, don Felipe, también usted, Mario. Usted también. No, es que yo no tengo los estudios que usted tiene, pero tiene el mismo Espíritu Santo que tengo yo y que recibimos todos el día del bautismo. Y también el carisma de la predicación lo suscita el Espíritu. Entonces, hablar de corresponsabilidad en la misión es fundamental, pues la iglesia se configura como cuerpo de Cristo, diversos todos los miembros, pero todos necesarios. De aquí la necesidad de aclarar la relación del ministerio apostólico, ministros ordenados, con los demás ministerios, carismas y servicios que pueden existir en la iglesia. Por ejemplo, el Papa Francisco, y esta es una genialidad del Santo Padre, ha instituido como ministerio el catequista, la catequista. Es un ministerio. Y como un ministerio tiene que haber toda una preparación. Antes, pues bueno, es que pues Petrita era la que daba catecismo desde hace 50 años, ¿verdad? Y vio a pasar aquí a todos los de la colonia, ¿verdad? Pues sí, había un deseo de evangelización en Petrita, pero ahora la iglesia dice, muy bien, todos nuestros catequistas que ya están, crezcan en la conciencia, que son enviados a esa misión como un ministerio, como es un ministerio el del acolitado, y como es un ministerio el del lector, y como es un ministerio la diaconía, y como es un ministerio el visitar enfermos. ¿Se fijan? Entonces, el ministro ordenado, que sería el diácono, el presbítero o el obispo, es un ministerio más en comunión con los otros ministerios. Y esto nos habla de una corresponsabilidad. No nos toca solo a nosotros, no les toca solo a ustedes. La misión le toca a toda la iglesia. Y la iglesia somos todos. El pueblo de Dios, en tanto expresa la totalidad de los fieles en sus relaciones y dinámicas comunicativas permanentes, es el único sujeto activo y fundamental de toda la acción y misión de la iglesia. Esto lo escribe Luciani, que es un teólogo laico, y tiene un artículo buenísimo donde él habla de cómo se complementan, se corresponsabilizan los diferentes ministerios al interior de la iglesia. Que tendríamos que caminar hacia una iglesia donde en una parroquia el párroco, junto con sus vicarios, junto con su consejo pastoral, junto con sus catequistas, junto con sus acólitos, con todos los diferentes ministerios,
y con todo el pueblo que les es confiado, discernieran, planearan, ejecutaran y evaluaran los procesos pastorales, por ejemplo. Y no, ay, es que como diga el padre, ¿verdad? O luego a veces hay lugares donde hay párrocas, ¿verdad? Y no, pues es que todo como lo dice doña fulanita. Y si el padre quiere mover algo, ah, no, padre, aquí siempre se ha hecho así, ¿verdad? Tampoco, porque luego hay laicas o laicos muy empoderados y en algunos lugares hasta culturalmente, por ejemplo, en algunos lugares existe lo que se llama las mayordomías. Y entonces, pues hay del padre que contradiga a los mayordomos, ¿verdad? Porque los mayordomos tienen más poder que el mismo párroco. Se trata de un sano equilibrio, caminar juntos, sínodo, sinodalidad. No unos más arriba y otros más abajo, no unos más adelante y otros más atrás, sino juntos. Ya voy a terminar. El criterio de totalidad orgánica supone que la vida eclesial se define por lo relacional y lo vinculante, es decir, por la reciprocidad. Esto supera una pirámide, una visión piramidal de la iglesia, y ayuda a concebir al pueblo de Dios como un todo orgánico por las cosas que nos unen. Se fijan que les decía, hay algunas formas de entender en los sacerdocios que ponen la atención o subrayan la centralidad de lo que los distingue. Hablar de sinodalidad es hablar de la iglesia como un todo, donde la riqueza, la fuerza está en lo que nos une, no en lo que nos separa, no en lo que nos hace distintos, sino en lo que es común. ¿Y qué es lo que tenemos en común? El bautismo. El laicado, dice siempre este teólogo Luciani, es un modo propio de ejercer el sacerdocio común y de participar del sacerdocio de Cristo en diverso modo y grado. Esto significa que es una condición de vida propia, el laicado, no delegada ni deficitaria. Es decir, los laicos no son cristianos de segunda. Los laicos no son sacerdocio son como sacerdotes, pero no lo son. Son como, no, es una condición de vida propia y participan todos los laicos del sacerdocio de Cristo. La diferencia busca destacar lo específico y propio de cada identidad eclesial en lo que enriquece a las otras bajo el criterio de diversidad de ministerios y unidad en la misión, ya lo decíamos. Cada quien en su estado de vida, cada quien en el camino que Dios le ha llamado, pero todos unidos en la misión que es llevar a todo el mundo el evangelio. El laicado es entonces una forma completa de vivir el sacerdocio cristiano, de vivir la vocación cristiana y de participar activa, diferenciada y corresponsablemente en la misión de la iglesia. No es definida por la condición clerical. Esta es la que tenemos los sacerdotes ministros, diáconos, presbíteros y obispos, sino mediante la caridad. Fíjense, la diaconía, el servicio al mundo y la predicación. La palabra mártir quiere decir testigo. Y estamos llamados todos a vivir el servicio y el testimonio. Tampoco es una vocación delegada ni derivada y mucho menos aún residual, sino, como lo explica Lumen Gentium en el número 31, con el nombre de laico se designa a todos los fieles en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo en la soltería, en el matrimonio, en la viudez, etc., de la función sacerdotal, profética y real de Cristo. Ya dijimos, sacerdote, ofrecer la vida; profeta, anunciar el evangelio; real, servir como Cristo. Ejercen en la iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos corresponde. Bueno, yo hasta aquí llego con
con la intervención que había preparado. Pues les agradezco su participación, los que siguieron en vivo esta charla, los que la van a seguir después diferida, y vamos a pedirle al Señor que selle con su bendición nuestro encuentro y que haga muy fecundo este momento que hemos compartido. Que el Señor esté con ustedes. Que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se las comunique por medio del amor y de la cruz, y que guarde sus cuerpos y sus almas siempre puros y sin mancha. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y sus familias y los acompañe siempre. María, Madre del pueblo sacerdotal, ruega por nosotros. Por eso les decía, María, Madre del pueblo sacerdotal. María, Madre de los sacerdotes, sí, pero también Madre del pueblo sacerdotal que somos todos. Y la tarea que les dejo, pues recuperen lo que escribieron al inicio de la charla, a ver qué novedades hubo, qué conceptos cambiaron, qué se completó, en qué se reafirmó lo que ya creían, pues que el Señor haga muy fecundo su vida y su vocación de cada uno de ustedes.